Continuamos con el estudio de la escuela dominical titulado Creciendo Juntos. Como ustedes lo recordarán, estuvimos analizando a partir del domingo anterior el tema del discipulado y cómo es importante revisarlo en el seno de la iglesia para evitar, decíamos, problemas, fricciones y la pérdida de propósito en lo que somos como iglesia. Recuerden que vimos algunas cosas, por ejemplo, hay gente que piensa venimos a aprender, no a relacionarnos. Y estos términos están muy juntos. Se aprende mejor cuando estamos bien relacionados como creyentes, como familia, como pueblo de Dios. El crecimiento en intimidad, dijimos, es un factor determinante para el buen aprendizaje en la iglesia. Crecimiento espiritual y madurez se alcanzan mejor en una comunidad de personas que se conocen y se aceptan mutuamente. También estuvimos viendo que cuando nos reunimos, pero no sabemos lo que nos interesa, lo que nos estimula o cómo es nuestra vida familiar, nos lleva a saber muy poco de las personas. Y esa falta de conocimiento nos afecta en lo que aprendemos. Las relaciones, dijo alguien, las relaciones es el latido del crecimiento y la madurez en la iglesia. Por eso es importante recordar lo importante que es revisar cómo nos relacionamos como creyentes, como hermanos en Cristo, qué tanto nos interesamos uno en otro, qué tanto nos apoyamos para poder avanzar juntos en crecimiento y madurez. Decíamos también que el eslabón perdido del discipulado es la interacción. En el discipulado tenemos que darle la importancia adecuada a la interacción que hacemos como individuos en la iglesia, conociéndonos, necesitándonos, apoyándonos para poder sacar adelante el proyecto de Dios llamado iglesia. La meta como cristianos es aprender para crecer. Crecimiento en Cristo por medio de las relaciones cordiales y consagradas. En este domingo yo quiero traer ante ustedes un esquema de lo que es el discipulado de acuerdo a la palabra de Dios, y para esto vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De aquí, hermanos, de esta lectura nosotros vamos a extraer un esquema de lo que es el discipulado cristiano. Y básicamente ahí en las frases están entretejidas en los versículos que acabo de leer. Vamos a encontrar tres fases, tres áreas del discipulado. Ahí nos dice que nosotros estamos como creyentes completos en Cristo. Yo como creyente estoy completo en Cristo. Dice la palabra que acabamos de leer. Estoy completo en Cristo. Otra parte que viene ahí dice que yo soy edificado en Cristo. Después de que entiendo o que comprendo que estoy completo en Cristo, es como yo voy a ser edificado en Cristo. Y la tercera cuestión es que yo ando en Cristo. Esto se refiere a mi vida cotidiana, a mi vida personal, a mi vida laboral, a mi vida religiosa. Yo ando en Cristo. Son las tres áreas en nuestra vida que la Biblia nos enseña aquí en Colosenses capítulo 2, del 6 al 10, lo que somos en Cristo. Cuando nosotros conocemos a través del discipulado estas áreas, las llevamos a la práctica. Esas son directrices prácticas para el ministerio del discipulado. Pero vamos a comenzar a partir de este domingo, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros no tenemos la enseñanza correcta de estos puntos que les decía yo, de los tres que tenemos aquí.
es cuando comenzamos a batallar porque la identidad no la tenemos plenamente fija como creyentes, ¿verdad?, en nuestra vida. No sabemos qué somos en Cristo, no sabemos cómo debe de conducirse un creyente de acuerdo a la palabra de Dios, y todo eso nos va causando problemas en lo personal, en lo individual, pero también como grupo, en la familia y no se diga en la iglesia. Por eso nos referíamos a la importancia de revisar el tema del discipulado. Vamos a ver cuáles son los niveles de conflicto. Vamos a ver cuáles son los niveles de conflicto y primero vamos a revisar es completo en Cristo. Dice la palabra que yo estoy completo en Cristo. Cuando yo vengo al conocimiento de la vida cristiana, de la salvación en Cristo, yo como persona vivo todo lo que estoy creyendo y lo que recibo y lo plasmo en cuestiones prácticas de mi vida, de tal manera que yo las dimensiones en las cuales aplico todo el conocimiento que obtengo de la palabra de Dios es en lo espiritual, es en lo racional, es en lo emocional, es en lo evolutivo y en lo relacional. Todo lo que soy, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo decir va a reflejar la madurez y el crecimiento que yo voy teniendo en las cuestiones de Dios de acuerdo a la aplicación que yo haga, a la atención que yo le ponga en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la primera dimensión de aplicación, yo estoy completo en Cristo, pero dice Colosenses 2:10 específicamente, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí no cabe duda, la palabra dice que yo estoy completo en Cristo. Pero ¿por qué no vivo? ¿Por qué no soy el tipo de creyente que está completo en Cristo? Es una pregunta. Bueno, porque en lo espiritual falta, ¿verdad?, que yo tenga seguridad en mi salvación. Falta que yo tenga seguridad en mi salvación. Entonces en lo espiritual yo voy a ser inseguro y ya voy a empezar a batallar para sentirme completo en Cristo. Dice Efesios 2, del 1 al 3, lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta palabra dice que nosotros tenemos vida en Cristo. Tenemos que creer que tenemos vida en Cristo, que Él nos ha libertado, que ya no vivimos en un mundo de tinieblas y de pecado, y Él entonces trae a nuestra vida a través de esta palabra una seguridad. Cuando yo creo lo que Él dice de mí, entonces empiezo a sentirme completo en Cristo y mi salvación me brinda seguridad para yo poder aprender, para poder madurar y ser edificado en Cristo y dar los siguientes pasos. Entonces en lo espiritual necesitamos recordar que ya estamos vivos en Cristo, que ya Él habita en nosotros y Él es el que va a hacer posible que nosotros vivamos un estilo diferente, un estilo cristiano. Otra de las dimensiones es la racional. ¿Por qué a veces batallamos para sentirnos en este nivel de estar completos en Cristo? Bueno, dice Efesios 4:18 lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Para yo sentirme completo en Cristo, necesito abrirle la mente, el corazón, la disposición y todo lo que soy, para que la palabra de Dios tenga cabida en mi vida y produzca. Entonces yo necesito buscar de ese conocimiento a través de una entrega perseverante y de ir a la palabra de Dios, alimentarme de ella para poderla llevar a la práctica. Y no tengo que tener un corazón duro, sino un corazón dispuesto para que el Señor haga que esa palabra que entra en mi corazón se produzca en una conducta aceptable, en un vocabulario aceptable, en algo que se va a reflejar sin que yo tenga que decir que soy creyente.
Entramos ahora, entonces, esa es la cuestión racional. Hay un entendimiento oscurecido, entonces yo batallo en la dimensión de las relaciones, perdón, en lo racional. No entiendo lo que Dios quiere de mí porque mi entendimiento está entenebrecido, dice la palabra. Luego otra dimensión es la emocional. Como creyente, si yo estoy completo en Cristo, voy a ser una persona agradable, tratable, alegre, accesible. Pero dice la práctica, cuando nosotros no estamos o no sentimos que estamos completos en Cristo, vivimos con temor, con culpa y vergüenza. Son algunas emociones negativas que entran a nuestra vida. Hablando de eso, dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esas emociones, hermanos, cuando nosotros entendemos que ya no estamos condenados, que tenemos vida nueva en Cristo, no tienen por qué llegar a nuestra vida el temor, la ansiedad, la vergüenza y sentimientos y emociones que nos perturban y nos estorban en las relaciones con los demás. Tenemos que ir entonces a recordar lo que Dios quiere que veamos a través de su palabra para vivir esta plenitud de nuestra vida en Cristo, sentirnos completos. Entonces llevamos lo espiritual, lo racional, lo emocional, en lo volutivo, en la voluntad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede discipular a un rebelde? Es muy difícil de lograr esto. Entonces, en lo volutivo a veces somos rebeldes. Como parte de una iglesia hay rebeldía en nuestro carácter, en nuestra forma de conducirnos, en la forma de ser. Y dice la palabra en 1 de Timoteo 1:9 lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la voluntad, cuando está entregada al Señor, y entendemos, dice su palabra, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo. Por gracia sois salvos, dice la palabra, un regalo que Dios nos da sin que nosotros hubiésemos hecho algo para ser merecedores de la salvación. Cuando esto llega al conocimiento, al corazón y a la voluntad, nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor a través de todo lo que se puede hacer. La voluntad rendida al Señor trae frutos buenos en nuestra vida y en la iglesia también. Vas a ser el tipo de creyente que va a ser apoyo del pastor, el apoyo del ministerio, y entonces tu iglesia va a empezar a crecer en número y en espiritualidad, y la madurez viene, por consiguiente, a nuestras vidas como grupo, como iglesia. Por último, la dimensión de lo relacional, la forma como nosotros, como parte de la iglesia, lo más bonito es cuando nos sentimos adheridos a un grupo, cuando nos sentimos identificados a un grupo, cuando nos sentimos parte de la iglesia, del cuerpo del Señor, de la familia. A veces nosotros experimentamos rechazo, a veces nosotros en nuestra mente nos imaginamos que no nos quieren en la iglesia, empezamos a causar problemas porque vivimos rechazo o experimentamos rechazo en nuestras relaciones. Dice 1 Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En lo relacional no tenemos nosotros por qué experimentar rechazo, hermanos, porque dice la palabra que nos acerquemos a Él. La necesidad de una intimidad con el Señor, de estar cerca de Él, de experimentar su presencia, va a cambiar radicalmente la forma como nosotros nos desenvolvemos como parte de la iglesia. Entonces dice que nos acercamos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces en lo relacional hay mucho que hacer. Acerquémonos más a Dios para que tengamos una completa comunión y Él pueda transformar nuestra forma de ser y de vivir. Ese es el nivel 1 de cuando nosotros no podemos estar o experimentar completos en Cristo. El próximo domingo estaremos viendo la siguiente, que es edificado en Cristo. Ahorita me voy a referir por 3 domingos a los problemas que hay. ¿Por qué no vivimos, por ejemplo, hoy, por qué no vivimos esa sensación, experimentar esa experiencia de estar completos en Cristo?
Y en la segunda parte vamos a ver cómo es alguien que vive experimentando esa plenitud en Cristo, cómo es esa persona que vive siendo edificada en Cristo y cómo es la vida de una persona andando en Cristo. Vamos a orar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este estudio en esta mañana. Bendice nuestras vidas y los propósitos que tenemos. Te pedimos que seas con nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.